SkyGFX. Es el nombre que recibe un mod de gráficos para GTA San Andreas. Si jugaste GTA San Andreas en PS2, lo que más recuerdas de esa versión es el famoso filtro naranja, que le da al ambiente una tonalidad cálida, y que encaja perfectamente con la época en que transcurre el juego. Pero cuando jugaste la versión de PC, todo ese filtro naranja estaba completamente ausente, y ahora el juego tenía una tonalidad fría. Es aquí cuando entra SkyGFX. Este mod es conocido por traernos los gráficos de la versión de PS2 para PC. Conforme el mod se fue actualizando, incluyó más características, como la posibilidad de jugar con los gráficos de las versiones remasterizadas del 10º aniversario. En 2022 el mod se actualizó por Junior, el administrador de Mixmods, con el permiso del autor original. A esta nueva versión se le conoce como SkyGFX Extended, la cual incluye más características que mejoran la experiencia de juego. Es por eso que el día de hoy voy a darles a conocer todo sobre SkyGFX Extended, y al final diré la mejor configuración para tener el mejor rendimiento con el mod. Antes de empezar les recomiendo que vean todas las guías que he subido al canal, es decir, la guía para instalarle mods a GTA San Andreas, y la guía para optimizar el juego de manera definitiva. Vamos al tema. Vamos a descargar SkyGFX, específicamente su versión Extended, que podemos encontrar únicamente en la página Mixmods. Recuerden, vamos a descargar la versión Extended. Un mod recomendado para SkyGFX es el menú Debug, que nos permite configurar el mod en tiempo real. Se activa presionando las teclas Ctrl+M. Vamos a instalar SkyGFX. Recuerden que necesitamos un GTA San Andreas 1.0 con Essentials Pack. Para instalar el mod, únicamente vamos a mover su carpeta hacia ModLoader. Muy bien, y para instalar el menú Debug, vamos a mover el archivo DLL a la ruta raíz de GTA San Andreas. Muy bien. Instalar el mod para SAMP es lo mismo, pero tenemos que descargar un mod adicional, conocido como SAMP Graphic Restore. Este mod corrige los errores gráficos presentes en SAMP, además de darnos la posibilidad de jugar con ENB Series, o en este caso instalar SkyGFX. Para instalar el mod, únicamente debemos mover su carpeta hacia ModLoader. Perfecto, hemos instalado SkyGFX correctamente. Ahora, muy importante. Muchas personas dicen que las configuraciones del SkyGFX no se guardan al configurarlas con el menú Debug. Lamentablemente dicho mod no guarda las configuraciones, ya que no incluye esta opción. La única forma de guardar nuestros ajustes es modificando los archivos de configuración, mejor conocidos como archivos.ini. Como pueden ver, el mod incluye 6 configuraciones preestablecidas, es hora de explicar cada una. Esta es una configuración moderna para PC, la cual mejora un poco la calidad gráfica y correcciones visuales. La segunda es una configuración gráfica mejorada de la versión de PS2. La tercera es la configuración clásica de PC, sin ninguna corrección de SkyGFX. La cuarta replica los gráficos remasterizados de la versión mobile. La quinta configuración es una que replica los gráficos de PS2, haciendo que se vea como si estuviéramos jugando en hardware real. Y la última, es una configuración que replica los gráficos de GTA Vice City Stories. Ahora, vamos a abrir los archivos con el blog de notas. Como pueden ver, aquí están todas las configuraciones de SkyGFX Extended, es hora de explicar cada una. Key Switch. Key Reload. Estas son las teclas predeterminadas para SkyGFX. Con la primera tecla cambiaremos de configuración gráfica, por defecto es la tecla F10. La segunda tecla es para recargar las configuraciones del SkyGFX, la cual es muy útil si acabamos de modificar el archivo de configuración, por defecto es la tecla F11. Ahora, muy importante. ¿Por qué algunas configuraciones tienen un punto y coma al inicio de cada línea? Simple, esto significa que la configuración está desactivada. Por ejemplo, en las configuraciones de las sombras del juego, no importa si las activamos colocando un 1, si esta tiene un punto y coma significa que está desactivada, y va a utilizar los ajustes propios del juego. Pero para activar nuestra configuración, únicamente tenemos que eliminar el punto y coma. PS2 Modulate. Esta configuración se trata de la modulación de texturas. Para que entiendan mejor, en PC las texturas de los edificios y el pasto se ven bastante apagados, a diferencia de PS2 donde se ven más brillantes.
A su gusto personal pueden activar o desactivar esta opción. Si nos vamos hasta abajo, veremos más opciones relacionadas con la modulación. Como indica en este apartado, activar estas opciones reemplazarán a PS2 Modulate. Si lo que quieren es tener los edificios apagados y el pasto brillante de PS2, o los edificios brillantes y el pasto de PC, ustedes pueden configurar estas opciones a su gusto. Recuerden, eliminen el punto y coma para activar las configuraciones. Dual Pass. Esta opción intenta emular la transparencia de los objetos de la versión de PS2. En la versión de PC, los bordes de algunas texturas transparentes como las plantas se ven bastante pixelados, pero activando esta opción suavizará los bordes, mejorando un poco la calidad de las mismas. Otros objetos con transparencia son el pasto, un ejemplo está en Blueberry Acres. Como pueden ver, el pasto de atrás se nota enfrente de todo, pero el Dual Pass corrige este error. El Dual Pass también mejora la transparencia de algunas texturas de los peatones. Y también corrige la transparencia de algunos vehículos, como en el avión Hydra. Originalmente su cristal estaba completamente ausente, pero Dual Pass corrige este detalle. ¿Pero qué son estas configuraciones debajo de Dual Pass? Muy fácil, estas opciones se tratan del nivel de suavizado de la transparencia. En SkyGFX Extended están divididos por grupos, el primero es para los edificios y vehículos, el segundo es para el pasto, y el tercero es para los peatones. Aumentar estos valores harán que los bordes estén más suavizados, pero valores altos pueden provocar algunos bugs visuales. Si nos vamos hasta abajo, aquí podemos activar o desactivar algunas opciones de Dual Pass, como en los peatones, vehículos, el pasto, etc. Yo personalmente les recomiendo tener todo activado. Muy importante, el Dual Pass puede tener un pequeño impacto negativo en el rendimiento. Building Pipe. Esta opción se refiere a la renderización de gráficos del juego. A simple vista no parece haber gran diferencia entre PS2 y Xbox, salvo en un pequeño aumento de brillo. Yo les recomiendo que siempre lo tengan en PS2. ¿Por qué? Porque si tenemos un mod como Proper Fixes, un mod que agrega a los objetos de la versión de PS2, y teniendo esta opción en PS2 haremos que algunos objetos tengan sus respectivas animaciones como en las versiones de consola. Detail Maps. Esta opción nos habilita las texturas detalladas, característica exclusiva de las versiones del 10º aniversario. Estas texturas también están presentes en la arena, el pasto, y la madera. A su gusto personal pueden activar esta opción. Stochastic Texturing. Esta es una característica exclusiva de la versión Extended. El texturizado estocástico es una técnica de gráficos que crea patrones diferentes para las texturas que se repiten en un modelo. Tomemos de ejemplo a estas zonas del juego. Originalmente las texturas se repiten en un patrón de cuadrícula, y esto hace que se vean bastante artificiales. Pero activando esta opción haremos que el patrón de las texturas se distribuyan de manera aleatoria por el modelo, haciendo que se vean más naturales. Les recomiendo activar esta opción ya que todas son mejoras, y no afecta para nada al rendimiento. Aprovecho para decir que si les está gustando el video, no duden en comentar y darle like, para que YouTube lo recomiende a más personas. Prosigamos. Vehicle Pipeline Section. Esta sección es importante para el rendimiento del juego, ya que se trata de los reflejos en los vehículos del juego. Vehicle Pipe. Esta configuración se trata del tipo de reflejos que incluye SkyGFX. Estos son los reflejos clásicos de PS2. Los siguientes son los reflejos clásicos de PC. Los siguientes son los reflejos de la versión de Xbox clásica, los cuales son más opacos que los de PC. Los siguientes reflejos son una fusión entre los reflejos de PS2 y PC. Todos estos reflejos son una textura, y las opciones más ligeras. Los siguientes reflejos se renderizan en tiempo real, estos son los de la versión móvil. Los siguientes reflejos intentan replicar los reflejos vistos en GTA 3 y GTA Vice City, en su versión de Xbox clásica. Los siguientes son los reflejos del Liberty City Stories y Vice City Stories, respectivamente. Y por último, están los reflejos ENV, que replican los reflejos de la versión móvil, solo que sin esa tonalidad del cielo. Como ya lo dije, todos estos reflejos se renderizan en tiempo real. ENV Map Size.
En los reflejos de PS2, PC, Xbox y Spec, esta configuración es como Suite, no hace nada. Esto solo afecta a los reflejos que se consiguen en tiempo real. Aumentar este valor hará que los objetos reflejados se vean más nítidos, pero hacer esto puede reducir significativamente el rendimiento del juego. Como pueden ver, los valores van desde el 4 hasta el 2048. Vamos a duplicar el valor, es decir, 4, 8, 16, 32, hasta el 2048. Las siguientes configuraciones son exclusivas para los reflejos en tiempo real, pero también hay algunas exclusivas para ciertos reflejos. Aquí están viendo cada configuración en su respectiva sección. Vamos con los reflejos LIDS. Esta configuración cambia la intensidad de los reflejos LIDS, es decir, los reflejos de los GTA Stories. A su gusto personal pueden configurar esta opción. La siguiente configuración es lo mismo, pero para los reflejos Neo. Nuevamente, todo es cuestión de gustos. Esta configuración cambia la intensidad de la iluminación especular de los vehículos. Aumentar este valor hará que se note más. Y por último, vamos con las configuraciones de los reflejos de la versión móvil. Esta configuración modifica la distancia de los objetos reflejados. Aumentar este valor hará que podamos ver más objetos lejanos reflejados, pero hacer esto puede reducir el rendimiento del juego. Las siguientes configuraciones hacen lo mismo de cambiar la intensidad de los reflejos y la luz especular, respectivamente. Esta configuración se trata de la intensidad de la luz especular por todo el auto. Y por último, esta configuración cambia la iluminación Fresnel de los vehículos. Sun glare. Si activamos esta opción hará que los vehículos lejanos reflejen el brillo del sol. Esta característica la pudimos ver en GTA Vice City. Grass. Las siguientes configuraciones están relacionadas con el pasto del juego. Grass at ambient. Esta configuración le agrega luz ambiental al pasto, o en pocas palabras, agrega el pasto colorido de la versión de PS2. A su gusto personal pueden activar o desactivar esta opción. Grass fixed placement. Como su nombre lo indica, esta opción corrige el posicionamiento del pasto de San Andreas. En el juego normal el pasto aparece en lugares que no tienen ningún sentido, pero esta opción corrige este detalle. Grass backface goal. No entraré en detalles técnicos, solo puedo decir que si desactivamos esta opción haremos que el pasto se vea más abundado, como en la versión de PS2. Sin embargo, esto puede reducir significativamente el rendimiento del juego. Si su juego presenta problemas de rendimiento, activen esta opción. Head shadows. Stencil shadows. Estas configuraciones se tratan de las sombras de los peatones y vehículos, respectivamente. La primera configuración es la sombra de los peatones. Podemos hacer que sea la sombra simple de PS2, o la sombra detallada de PC. La segunda configuración son las sombras de los vehículos, palmeras, y postes de electricidad. Estas pueden provocar algunos problemas de rendimiento. Si tu PC no es el caso, puedes activarlas sin problemas. Muy importante, si vas a instalar algún mod de sombras, como Shadow Settings Extender, obligatoriamente tenemos que desactivar ambas opciones, para evitar errores y crasheos con ambos mods instalados. Color filter. Esta configuración se trata del filtro de color del juego. Tenemos el filtro clásico de PC, que le da al juego esa tonalidad fría. El siguiente filtro es el famoso ambiente naranja de PS2, que le da al juego esa tonalidad cálida de los años 90. El siguiente es el filtro de la versión móvil, que es un poco más opaco que el de PC. Y por último, podemos jugar sin ningún filtro de color. RGB mode. Estas configuraciones son exclusivas para los filtros de PS2 y mobile. Podemos jugar un poco con las tonalidades del filtro de color, ya sea aumentar o reducir el color. Use PC timesync. No entraré en detalles técnicos, solo puedo decir que el archivo timesync.dat, es decir el archivo de los climas del juego, está bugueado en PC. El mejor ejemplo está en la misión Vertical Bear, donde podemos ver el famoso cielo rojizo, que originalmente se trata de un bug. Esto se soluciona instalando el timesync de la versión de PS2. Les voy a mostrar una forma fácil para conseguirlo. Vamos a la carpeta data de GTA San Andreas. Vamos a copiar el archivo timesync.dat.
y lo vamos a pegar en la carpeta del SkyJFX. Y por último, vamos a cambiar el nombre, eliminando la letra P. Este archivo TimeSeek es el original de PS2, con esto corregimos el bug del cielo rojizo. Volvamos a la configuración. Si están utilizando el TimeSeek de PS2, deben dejar desactivada esta opción. Ahora, si van a instalar un TimeSeek modificado de PC, ya sea un mod de un cielo real, les recomiendo activar esta opción. Si no hacemos esto, el SkyJFX tomará el TimeSeek como uno de PS2, y esto puede provocar algunos errores de iluminación. Recuerden, si van a instalar un TimeSeek modificado de PC, activen esta opción, eliminando el punto y coma. Blur. Estas opciones se centran en el desenfoque del filtro de color de PS2. Aumentar estos valores harán que la pantalla se vea más borrosa. Ustedes pueden configurar estas opciones a su gusto. Ahora, si dejamos todas estas opciones en blanco, el mod utilizará los valores del archivo stream.ini, que intenta replicar a la perfección el desenfoque de PS2. Radiosity. Esta configuración se enfoca en la iluminación global del juego. Si activamos esta opción podremos ver que el juego tendrá una tonalidad más brillante, y también un pequeño desenfoque. Si desactivamos esta opción con el punto y coma, nuevamente usará los valores de stream.ini, que replica a la perfección la radiosidad de PS2. Radiosity implementation. Aquí tenemos dos opciones, shader y PS2. La diferencia entre ambos es mínima, pueden elegir cualquiera. La radiosidad también tiene sus propios parámetros de configuración. Esta configuración se trata del desenfoque de la radiosidad. Aumentar este valor hará que algunos objetos tengan un pequeño desenfoque a su alrededor. Esta opción se trata del nivel de radiosidad. Aumentar este valor hará que los objetos lejanos se vean más borrosos, y también aumentará el desenfoque. Como su nombre lo indica, este valor se trata de la intensidad de la radiosidad. Los valores deben ser un multiplicador. Y sí, todas estas configuraciones las pueden modificar a su gusto. Trails. Esta configuración solo funciona en dos filtros de color, y con la radiosidad activada. Esta opción nos habilita los rastros de GTA Vice City Stories, que agregan un pequeño desenfoque granulado en la pantalla. Si aumentamos el valor de la última configuración suavizaremos el desenfoque. Disable clouds. Esta configuración desactiva las nubes lejanas, como en PS2. Disable gamma. Esta configuración desactiva el gamma de la pantalla. En el juego normal si configuramos el brillo también afecta a la pantalla, pero con esta opción únicamente afectará al entorno del juego. Neo water and blood drops. Estas configuraciones se tratan de las gotas de agua y sangre en la pantalla, característica que pudimos ver en GTA Vice City. A su gusto personal pueden activarlas o desactivarlas. Transparent lock-on. Esta configuración hace transparente la mira del lanzacohetes con atracción al calor, como en PS2. Lightning illuminates world. Esta configuración afecta al entorno en climas de lluvia. Podemos hacer que los truenos iluminen únicamente el cielo como en PS2, o que también iluminen los edificios como en PC. Fix PC car light. Esta opción corrige el brillo exagerado en los vehículos. Corona Z-test. Si activamos esta opción todas las coronas del juego no se verán tan potentes, como si no tuviéramos el Silent Patch. Fix shadows. Esta configuración corrige la altura de la sombra del personaje. YCBCR correction. Esta opción nos permite saturar los colores de la pantalla. Con esta opción podemos tener las tonalidades similares a la versión de PS2 y móviles. Explicit building pipe. La verdad no sabría explicar esta opción. Esta opción puede presentar bugs en la iluminación de algunos mods, como Project Immerse Yourself. Les recomiendo desactivarla con el punto y coma. Tags building pipe. Esta configuración corrige los grafitis por los de la versión de Xbox clásica, ya que en PS2 no son transparentes. Post FX. Las últimas configuraciones se tratan de los efectos en pantalla, como la visión nocturna y la visión térmica o infrarroja. Wind shader. En SkyJFX Extended se agregó un shader de viento, el cual hace que los objetos se muevan con un viento dinámico, similar al de los juegos modernos.
Para esto necesitamos mods de modelos y texturas adaptados al shader, como Wind Project y HQ Palms. Y lo mejor es que hay otros mods adaptados al shader, como este mod de vegetación realista. Sí, esto es un juego de más de 20 años con mods. Ahora vamos con lo realmente importante. ¿Cuál es la mejor configuración para tener el mejor rendimiento con SkyGFX? Vamos directo al grano. En pantalla están viendo las configuraciones más importantes que debemos modificar si queremos jugar SkyGFX de forma optimizada. Dual Pass. Recordemos que el Dual Pass tiene un pequeño impacto negativo en el rendimiento. Aquí tenemos dos opciones. 1. Desactivar el Dual Pass de forma global. Esta es la mejor opción para tener el mejor rendimiento. Lamentablemente nos quedaríamos sin las correcciones en la transparencia, y con los bugs en algunos objetos. Y 2. Desactivar el Dual Pass en algunos objetos, como en los peatones o edificios. Afortunadamente mods como Proper Fixes intentan corregir un poco la transparencia de algunas texturas, mejorando un poco la calidad de las mismas. No, reducir los niveles de transparencia no aumentará los FPS, no importa si lo colocamos en 50, no va a mejorar el rendimiento. Vehicle Pipe. Para este punto hice unas cuantas pruebas de rendimiento. En los reflejos que son solo una textura, la diferencia de FPS no era tan grande, por no decir insignificante. Aquí pueden elegir cualquiera. En donde el rendimiento se ve afectado, es en los reflejos en tiempo real. Como pueden ver, los reflejos que provocan más pérdida de rendimiento son los reflejos Neo, y los reflejos LIDS. Aquí los ganadores son los reflejos que replican los de la versión móvil, y personalmente les recomiendo estos. ENV Map Size. ENV Far Clip Mode. Recordemos que si aumentamos la resolución de los reflejos puede provocar problemas de rendimiento. Yo les recomiendo valores desde 4, hasta el 256. Y en la distancia de los objetos reflejados les recomiendo valores desde 0.1 hasta 0.6. Así tendremos una buena calidad gráfica sin perder tantos FPS. Grass Backface Goal. Recordemos que si desactivamos esta opción el pasto se verá más abundado. Si presentan problemas de rendimiento, activen esta opción. Stencil Shadows. Estas son las sombras dinámicas de los vehículos y objetos. Estas tienen un impacto negativo en el rendimiento, así que las desactivamos. Ahora mismo están viendo cómo me va el GTA San Andreas con SkyGFX sin configurar. Y ahora, están viendo cómo me va el juego con el modo optimizado. Y ya para terminar con este video, les dejaré mis configuraciones optimizadas para SkyGFX Extended. Instalarlas es muy fácil, solo tenemos que reemplazar los archivos de configuración. También les dejé una configuración para jugar SkyGFX con ENV Series. Así tendremos el shader de viento de la versión Extended con el DirectX 3.0. Eso es todo. Si les gustó el video, los invito a que le den like, lo compartan, y que se pasen por mi canal, eso me motivaría a seguir haciendo videos más seguido. Les mando un gran saludo a los usuarios destacados del canal, y un saludo especial a Marías Locuendo por ser la primera persona en dar super gracias al canal. Muchas gracias por todo su apoyo, ustedes me motivan a seguir haciendo videos. Hasta aquí me despido, soy AlexRed29, y nos veremos muy pronto con otro video. Adiós.